Hola, bienvenidos de nuevo a Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Este es un programa de la Facultad de Comunicación, el Centro de Producción de Televisión de la Universidad de Medellín. Trata entonces de sentarnos con un docente investigador de la Universidad de Medellín y que él nos cuente de manera clara y sencilla cómo ha venido desarrollando su proyecto de investigación. En esta oportunidad entonces tenemos al profesor Daniel Bedoya Ruiz. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingenierías, específicamente del programa de Ingeniería Civil. Profesor Daniel, bienvenido a Laberintos. Gracias, buenos días, Mauricio. Yo quiero iniciar este diálogo con que me cuente cuál es el nombre de su investigación y cuáles son los antecedentes para que usted empiece a investigar sobre ese tema. Bueno, el título de mi investigación se llama Estudio de resistencia y vulnerabilidad sísmica de viviendas de un piso estructuradas con elementos prefabricados de ferrocemento. Digamos que desde que estaba en la universidad haciendo el pregrado en Ingeniería Civil. Perdón, profe, ¿ese es el título? Ese es el título, sí. Correcto. Uh-huh. Ahorita usted me ayuda a desglosar un poco qué fue ese nombre tan largo, tan difícil, porque esa es la idea, que nosotros Correcto. empezamos como a traducir qué fue todo eso que usted nos contó, pero empecemos con los antecedentes y ahorita desglosamos el tema, el nombre de la investigación, ¿le parece? Correcto. Sí, como te decía, desde que estaba en el pregrado haciendo mi carrera de Ingeniería Civil, siempre me interesaron dos cosas, el comportamiento dinámico de las estructuras y los materiales. Y fue gracias al profesor Joseph Farbias, que fue mi tutor desde el pregrado, que me interesé por el ferrocemento. Y aparte del ferrocemento, era buscar como materiales que fueran propios en nuestra región para generar vivienda de una manera que estos tuvieran un buen comportamiento ante eventos sísmicos, dado que Colombia pues tiene sus antecedentes en su geografía. De ahí en adelante, cuando hice mis estudios de especialización, seguí investigando en el tema con el material y el sistema de vivienda con este material. Y posteriormente, cuando ya ingreso a la Universidad de Medellín, en el 99 propongo varios proyectos de investigación relacionados con la generación de vivienda de bajo costo con materiales propios en nuestro país. Después, cuando me voy a hacer el doctorado, pues ya tengo la posibilidad de profundizar más en el tema, más en los materiales, más en el comportamiento dinámico de las estructuras y específicamente en este tipo de viviendas. Okay, entonces ha sido una motivación que desde su pregrado ha venido evolucionando y se traduce en este proyecto de investigación. Correcto. Correcto. Ahora sí, profesor Daniel, ayúdeme a entender ese título de la investigación, por favor. Bueno, primero, cuando hablamos de estudio de resistencia, es investigar en un laboratorio qué propiedades mecánicas tiene el material que yo voy a utilizar. Que los materiales es el cemento, la arena, los adobes, todos esos materiales. Correcto. Todos los ingenieros, cuando utilizamos materiales, los sometemos a pruebas en el laboratorio para saber su determinada capacidad. En este caso, el ferrocemento consiste en un mortero que se hace con arena que lo que hemos investigado nos sirve cualquier arena. Profe, ¿un mortero es qué? Mortero, ¿cómo nos podemos imaginar un mortero? Claro, un mortero es una mezcla que lleva una proporción de cemento, una proporción de agua y una proporción de arena y ocasionalmente unos aditivos para que nos ayuden, digamos, a mezclarla, ¿sí? Eso es un mortero. En todas las casas las podemos ver porque con ellas es que revocamos nuestras paredes, ¿sí? Okay. Entonces, con lo que revocan las casas, eso es mortero. Eso es un mortero, correcto. Y las mallas, pues son aquellos tejidos de alambre que se diferencian, digamos, de las barras porque tienen un diámetro muy pequeño, son hilos metálicos que se entrelazan y conforman una malla. Y esta va a ir embebida dentro de ese mortero, conformando lo que nosotros llamamos el ferrocemento. Es la combinación de esa mezcla con lo que usted nos acaba de decir de esa malla de alambre,
ese es el ferrocemento. Correcto, ese es el ferrocemento. Entonces, el ferrocemento, digamos que tiene muchas bondades y de hecho fue el primer hormigón reforzado que se conoce en la historia. Lo que pasa es que hace 250 años atrás la tecnología no permitió desarrollar alambres pequeños, pero sí permitió hacer barras y por eso evolucionó fue el hormigón reforzado. Hoy en día la tendencia es a tener hormigones con fibras, con mallas, con aditivos que le permitan precisamente más ductilidad. Entonces, ya el ferrocemento, nosotros, dado esa versatilidad, lo podemos trabajar como un elemento prefabricado o como un elemento hecho en sitio. En este caso, yo me dediqué a estudiar las viviendas de pared delgada hechas con prefabricados de pared delgada. Entre ellas estaba el ferrocemento y otros sistemas más que encontramos en un trabajo de campo. Profe, ese tema está muy interesante. Ahorita nos sigue explicando el tema de cómo desglosamos la investigación, su nombre. Vamos a un corte comerciales en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Construcción de vivienda de bajo costo con ferrocemento, construidas con ferrocemento. Ese es el tema de hoy en Laberintos. Estamos con el profesor Daniel Bedoya y él nos está hablando un poco de su proyecto de investigación, de cómo se construyen casitas de bajo presupuesto, de bajo costo, con un material que es el ferrocemento. Correcto. Estábamos hablando, profe, entonces que el ferrocemento era una mezcla, ¿cierto? Donde se le ponía una especie de alambre para construir de malla, perfecto. Entonces, de ahí, ¿cuál es el proceso? ¿Qué sigue? Mejor dicho, viéndolo de otra manera, profe, ¿qué es el objetivo que persigue la investigación? Bueno, el objetivo principal es proporcionar una vivienda que tenga una buena capacidad sísmica, o sea, digamos, cuando venga un movimiento sísmico, ella tenga la capacidad de resistirlo sin dañarse, ¿sí? Adicionalmente, que sea segura, que esté involucrado en lo de resistente, ¿sí? Que sea viable, o sea, que la podamos construir, que la podamos implementar, y adicionalmente que tenga unas condiciones mínimas de habitabilidad. Entonces el objetivo principal era buscar un material que nos permitiera generar vivienda, una vivienda que sea asequible a los estratos de menos recursos. Ese proyecto, yo me lo estoy dimensionando ambicioso, ¿cierto? ¿Ustedes hicieron algún proceso de campo, algún trabajo de campo para empezar a estudiar ese objetivo que usted me está planteando? Sí, digamos que inicialmente lo que empezamos fue con un estado del arte, o sea, buscando en la literatura qué había acerca del material, ¿sí? Después de que ya teníamos, digamos, esa parte ya levantada, nosotros diseñamos un trabajo de campo. Un trabajo de campo era precisamente ir por todo Colombia, ¿sí? Buscando dónde se ha construido con este material. Y para eso seleccionamos una región de Colombia comprendida entre el norte de Antioquia hasta llegar al eje cafetero, Armenia, Pereira. ¿Por qué esa región? Porque es la región que, digamos, que en Colombia ha presentado en su historia una actividad sísmica entre moderada y alta. Y esa parte, lo que usted menciona, del eje cafetero y Antioquia, la que es más vulnerable a los sismos, o hay otra parte de Colombia que también es vulnerable a este... Sí, digamos que prácticamente toda la zona occidental, desde Nariño, ¿sí?, hasta acá arriba al Chocó, está afectada por la placa de Nazca, que es una de las que produce los mayores movimientos sísmicos en Colombia. Entonces, esa zona ha venido presentando mucha actividad sísmica y el último sismo fue el del 99, que ocurrió en Armenia, y pues ya todos sabemos la cantidad de viviendas que fueron destruidas allí. Entonces seleccionamos esa zona precisamente por la historia sísmica que tenía. Entonces nos interesaba saber qué viviendas prefabricadas de pared delgada habían cimentadas en esta zona y las queríamos estudiar. Estudiar a él, a tener una idea de su configuración, cómo estaban estructuralmente, qué tipo de cubierta utilizaban. ¿Cubierta? ¿Qué es cubierta? O sea, el techo. ¿Qué tipo de techo tenía la vivienda? Tenían las viviendas. Correcto. Bueno, entonces ustedes empiezan a viajar todo el eje cafetero. ¿Y hay alguna división de las viviendas? Es decir, ¿a qué conclusión llegaron en ese trabajo de campo? ¿Se puede decir casi todas las casas están construidas con este material o hay de diversidad? No. Digamos que en Colombia y en el mundo la gran mayoría de viviendas están hechas
en mampostería no reforzada, no confinada. Nuestro objetivo era buscar las viviendas prefabricadas a partir de elementos... Profe, yo le interrumpo. Sí. Mampostería. ¿Qué es mampostería? Bueno, mampostería viene de mampuesto, entonces son piezas de arcillas pegadas con mortero. Unidas unas a otras. Correcto, unidas con cemento. correcto. Entonces nuestro objetivo era buscar las viviendas prefabricadas de pared delgada. Cuando te digo pared delgada son espesores que van de 2 a 5 centímetros y hechas a base de cemento. Entonces, en todo el trabajo de campo hicimos un levantamiento de alrededor de 146 viviendas. De esas 146 viviendas se dividieron en diferentes sistemas. Unos sistemas que vienen desarrollando por empresas de viviendas prefabricadas en el país y otras precisamente en el material ferrocemento. Entonces el trabajo de campo nos sirvió para caracterizar y darnos cuenta qué teníamos en nuestro país, cómo se construía, cómo se ensamblaban, ¿sí? Es para eso principalmente nos sirve el trabajo de campo. Muy bien. De ahí entonces, ustedes hacen todo el trabajo de campo y ustedes traen unos resultados. Es decir, ustedes elaboran algunas tablas Sí. y dicen, como usted decía ahorita, esta casa tiene esta cubierta de estas características, está construida con mampostería, es decir, con ladrillo y cemento, y de ahí que todos esos cálculos o toda esa información Claro. que ustedes tuvieron, ¿qué hacen con ella? Claro. Antes de hacer el trabajo de campo uno elabora unas encuestas, que son unos formatos, ¿sí? Donde uno lo elabora de tal forma que le permita traer la información suficiente para caracterizar las viviendas. Entonces a cada una de las viviendas le hacíamos una encuesta. Una encuesta era medir la longitud de muros, mirar el tipo de cubierta, mirar cómo estaban integrados los elementos prefabricados, sobre qué tipo de cimentación estaba, el lugar, la ubicación, y ya con eso procedimos a hacer una campaña experimental. Una campaña experimental que iba a consistir en que de esas viviendas íbamos a sacar una tipo, o 2 tipos, o 3 tipos, que nos representaran lo mejor posible lo que habíamos visto allá en el campo. Y lo íbamos a someter en el laboratorio mediante unos actuadores hidráulicos a cargas que simulaban el sismo. Bueno, profe, ahí sí explíqueme qué es esto, qué es todo eso que usted hizo en el laboratorio. Bueno, en el laboratorio una vez identificamos 2 modelos representativos de todas las viviendas de campo que visitamos, ¿sí? Y construimos a escala real, o sea, 1 en 1, ¿sí? Unos módulos de las viviendas y diseñamos un tipo de carga, ¿sí? En este caso es carga cíclica. Carga cíclica es aquella que se repite, ¿sí? En el tiempo, de tal manera que nos simulara el efecto sísmico. Un sismo viene, mueve la cimentación, el piso de la estructura y la somete, digamos, a una especie de giros hacia los lados. Correcto, la fuerza inercial, ¿sí? Sí. De la estructura, y esa es muy perjudicial para los elementos estructurales, ¿sí? Okay. Entonces nosotros hicimos eso en el laboratorio con las viviendas y los resultados, después de analizarlo, que nos arrojó, pues fueron muy buenos. Afortunadamente fueron muy buenos y empezamos a ver que sí, que el material prometía, que el material promete. Bueno, entonces ya ustedes empiezan a hacer unos cálculos matemáticos. Correcto, con esos resultados del laboratorio. De los laboratorios, ustedes estuvieron haciendo el trabajo de campo, de ese trabajo de campo hubo como resultado una información. Correcto. Ustedes vienen y someten esa información en los laboratorios de la Universidad de Medellín. Sí, digamos que con esa información sacamos dos tipos de vivienda, ¿sí? Y los 2 tipos eran esencialmente cuando la vivienda en todas sus paredes no tenía aberturas, o sea, no había ventanas, y la otra era que existiera ventanas. Entonces, digamos que esa información nos sirvió para identificar las propiedades mecánicas del material. Entonces, pero nosotros queríamos saber qué podría pasar en un evento sísmico con los demás tipos de vivienda. Entonces, todos esos resultados del laboratorio y utilizando los elementos de la dinámica estructural, ¿sí? Que obviamente que es un área de las estructuras que estudiamos los ingenieros civiles, hicimos un modelo matemático. Ese modelo matemático tenía la posibilidad no solamente ya de representarnos estas 2 viviendas, sino las N viviendas que nosotros quisiéramos modelar bajo N sismos de diferente intensidad y de manera estadística, ¿sí? Y probabilística
pudimos hacer, digamos, un acercamiento de cómo era la vulnerabilidad de estas viviendas en el caso que ocurriera un sismo en Colombia de moderada o de alta intensidad. Y después de hacer muchos procesos matemáticos, encontramos que este tipo de vivienda, el 95% en caso de un sismo moderado o alto, no sufriría sin un daño leve. Y esos daños leves, precisamente, las personas mismas las podían reparar. Esa es la clave entonces de su investigación. Correcto. Construir casitas de bajo costo con esta estructura del ferrocemento, pero que cuando haya un temblor de tierra, como decimos nosotros, no se caiga. Correcto. Muy Ese bien. es como el enfoque que le estamos dando a la Claro. investigación. Profe, usted ahorita nos hablaba de materiales alternativos que se usaban en la construcción de alternativos autóctonos de nuestra región. Correcto. ¿Qué se usaban en la construcción de estas viviendas? ¿Cuáles son ese tipo de materiales? En este momento en Colombia tenemos el bambú y del bambú tenemos la guadua, que es uno que en este momento, por otras investigaciones que se han hecho en Colombia, es de la especie de bambú más resistente. Con el bambú se hace también el bareque, con la guadua, el bareque y el bareque encementado, que precisamente ya está contemplado dentro de nuestra norma sísmica colombiana. La tapia en este momento pues está prohibida, pero es porque hace falta estudio sobre ella. Pero digamos que la tapia... ¿Qué hacen la tapia, profe? La tapia nuestros abuelos la construían con tierra apisonada, ¿sí? Y utilizaban en ocasiones estiércol, ¿sí? De animales como para aglutinarla. Y en este momento está prohibida en nuestras normas, pero ahí hace falta investigar, y hasta puede ser prometedora, ya que ve ya los resultados de la investigación, ¿sí? Claro. Profe, ¿por qué es barata esta vivienda? Esta vivienda es barata por varias razones que considero yo. La principal es que son materiales nuestros. Tú puedes conseguir una arena, bien sea en cualquier cantera o cualquier río, ¿sí? Y las mallas que en este momento estamos utilizando son mallas de pequeño calibre, son mallas utilizadas comercialmente, ¿sí? Entonces, digamos que eso hace favorable la construcción. Segundo, permite la autoconstrucción. Tú no necesitas maquinaria para hacer los paneles, simplemente una formaleta y un oficial con mínimos conocimientos de revocar una pared lo podía hacer. Profe, otras características que dan a esta vivienda para que sea de bajo costo. O sea, ¿por qué estas viviendas, aparte de lo que nos estaba hablando ahorita del bajo costo de esta vivienda, qué otras características puede tener para que sea de bajo costo? Es la facilidad constructiva. Cualquier persona puede proyectar su vivienda y le permite ir creciendo, bien sea que a medida de su presupuesto él va haciendo sus paneles o va construyendo sus paredes y ella misma las puede hacer. Adicionalmente, yo considero que cuando hablamos de vivienda de bajo costo no solamente es un esfuerzo, digamos, de la persona que la va a hacer, o de los investigadores, sino que en este caso también sería bueno invitar a las entes gubernamentales, porque en muchas ocasiones, experiencias por ejemplo como el Brasil, ha mostrado que si el gobierno generara producción o fuentes de materiales, se podían también disminuir mucho los costos. ¿A qué me refiero? Si digamos hay una entidad del gobierno que produjera el cemento, que produjera los procesos para obtener la arena, para producir la malla en este caso, se podrían disminuir también mucho los costos y podríamos, digamos, tener un acceso precisamente de vivienda a esas comunidades que más adelante hablaremos de barrios de tugurios. Profe, esos preceptos de la vinculación del Estado a la construcción de vivienda para aquellas personas de bajos recursos también lo promulga la ONU, ¿cierto? Correcto, sí. La Organización Mundial en Nueva York planteó los objetivos del milenio, que en este momento tienen como meta el 2015. Entre los objetivos del milenio está la parte de erradicación de barrios de tugurios, que consiste precisamente en más de 100.000 chabolas, tugurios o ranchos que llamamos, deben de estar radicados para el 2015, proporcionándole a estas personas que viven allí una mejor condición de vida. Obviamente Colombia está metida entre los objetivos del milenio y en cierta forma con mi investigación también pretendo dar un aporte, ¿sí?, a ese problema. Y me gustaría, como lo estamos trabajando en la parte de materiales propios de nuestro país. Esa es una oportunidad más para aquellas personas que quieran acceder a una casa de bajo costo, con la investigación del profesor Daniel, que nos está enseñando cómo construir casas de bajo presupuesto con ferrocemento.
Estamos en Laberintos. Hoy nos acompaña el profesor Daniel y estamos hablando de cómo construir casas de bajo presupuesto con ferrocemento. Correcto. Profe, ¿usted qué sueña con esta investigación? Pues yo sueño muchas cosas, pero esencialmente es que, digamos, aquellas personas que viven en estos barrios de tugurios tengan acceso a una vivienda digna, resistente, segura, viable y sostenible en el tiempo, con unas condiciones de habitabilidad y dignidad. Ok, ¿por qué no hacemos, profe Daniel, y empezamos a como a desglosar eso tan bonito que usted acaba de decir, viables, dignas, resistentes, sostenibles? ¿Viables? Viables es que se puedan hacer, o sea que no solamente, digamos, por empresas constructoras, sino también personas puedan participar en su construcción y esto hace que los costos bajen, ¿sí? Resistentes. Resistente es que, como te explicaba, tengan un desempeño adecuado, óptimo durante un evento sísmico. Sostenibles. Sostenibles es que en el tiempo el sistema se pueda mantener, el material se pueda mantener y realmente sea una solución para este tipo de problema, la carencia de vivienda. Usted había ahorita mencionado la construcción y que la casa podía ir creciendo. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser la casa? ¿Desde cómo grande? ¿Cuántos metros cuadrados puede construirse una casa con las características de las que usted nos ha hablado en estos minutos? Digamos que una casa en este momento lo que más o menos se ha proyectado sería a partir de 50 metros cuadrados hacia arriba. Es una casa, digamos, que tenga espacios cómodos, que cuando uno esté dentro de la vivienda no se esté pegando en los codos o tenga que entrar de lado al baño, no, que tenga unos espacios generosos, unos espacios que brinden confort y que brinden, digamos, tranquilidad, armonía, estar dentro de ella. ¿Usted ha pensado en que esta casa tenga otros niveles, es decir, un segundo, tercer piso, o está pensado dentro de su investigación a que sea de un solo nivel? Hasta el momento la investigación, que ya están terminadas, todo el estudio fue para un piso. Investigaciones futuras es hacia 2 pisos. Y ya pues más adelante, a medida que vamos encontrando las bondades del material, pues podríamos ir creciendo. Profe, ¿usted ha pensado que la empresa privada puede vincularse a su proyecto y de qué manera se podría vincular? Claro que sí. En este momento la universidad adelantamos algunas gestiones y hemos encontrado algunas empresas amigas, porque digamos que hasta el momento los resultados han mostrado ser muy interesantes, ¿sí? Y el papel de la empresa es muy importante, y no solamente de la empresa, sino también de los entes gubernamentales, porque el problema de los barrios de tugurios es un problema de todos y no es un privilegio de nosotros los ingenieros civiles, sino una necesidad que tenemos con la parte social. Claro. ¿Y la universidad, usted cómo ha sentido la Universidad de Medellín con su proyecto? Es decir, usted ha recibido todo el apoyo, según tengo entendido, se ha ganado esta investigación 4 premios, Correcto. Algunos de ellos internacionales. ¿Cómo es todo eso? La Universidad de Medellín desde hace tiempo viene trabajando, ¿sí?, con una apuesta a aportes a problemas en la sociedad, y en este momento ella es muy consciente de que debemos de contribuir de alguna manera precisamente con los objetivos del milenio e independiente de los objetivos del milenio con la sociedad, y en este caso es la erradicación de barrios de tugurios. Entonces yo he recibido total apoyo de parte de la universidad y también precisamente de mis estudiantes que están siempre trabajando con nosotros en el proyecto. Por supuesto. ¿Y los premios? Hábleme de los premios, Daniel. Sí, los premios han sido una satisfacción, aunque no ha sido pues la finalidad de decir que vamos a hacer esto por buscarlo, no, ha sido una satisfacción muy bonita, no solamente para uno como investigador, sino también para nuestros estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil y para la Universidad de Medellín. Profe, muchas gracias por estar en Laberintos. Muchas gracias a ti, Mauricio, y espero que esto sea una motivación para los estudiantes de Ingeniería Civil, que es un compromiso del ingeniero civil estar con los problemas de nuestra sociedad. Digamos que eso es la parte esencial e innata dentro del ingeniero,
Entonces espero que sirva de motivación para todos ellos y obviamente para nuestras entidades gubernamentales y aquellas empresas que quieran trabajar en este proyecto de la erradicación de barrios de tugurios. Muy bien, escuchamos al profesor Daniel de la Facultad de Ingenierías, que nos hablaba de una linda propuesta de construcción de casas de bajo presupuesto con ferrocemento, una apuesta que la universidad está haciendo para vincular también a la empresa privada y empezar a ayudarles a estas personas de escasos recursos. Esto es Laberintos. Hasta la próxima.